Un saludo fraternal para toda la audiencia y el Ministerio Verdad Adventista. Agradezco a Dios la oportunidad nuevamente de estudiar juntos la lección número 5. Venid a mí. Nuestro texto dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Nuestra lección nos llama a reflexionar sobre la invitación de Cristo. Venid a mí, descansad. Opción disponible aún y que podemos hacerla realidad. El estudio se centra en tres aspectos de la invitación de Cristo en Mateo 11 del 28 al 30. Venid a mí todos, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. El resultado está garantizado por Cristo mismo. Yo os haré descansar y hallaréis descanso para vuestras almas. Primera invitación: venid a mí. Cristo nos invita al reposo, basado en su divinidad y en su unidad con el Padre Celestial. El vacío del alma únicamente lo llena Cristo. El Señor dice: no que no llevaremos cargas en la vida, sino que Él nos ayudará a aliviarlas. Venid es la invitación que precede al descanso. Venid a mí es la invitación de Cristo a unirnos a Él, seguir su ejemplo y convertirnos en discípulos suyos. Venid significa que aquellos que han intentado infructuosamente lograr la paz y alivio moral pueden darle a Él una oportunidad y ceder el control de sus vidas. Por cierto, rendirse a Cristo es la parte más difícil del cristianismo. Segunda invitación: llevad mi yugo sobre vosotros. Esto incluye tomar el yugo de Cristo, figura muy usual y conocida por el judaísmo, utilizada por los rabinos para ilustrar la obediencia a la Torá. El yugo de Cristo no es otra cosa sino la voluntad divina resumida en sus 10 mandamientos, ley que magnificó y engrandeció Jesús en el Sermón de la Montaña. Isaías 42, verso 21, Mateo 5, del 17 al 22. Para poder alcanzar dicho ideal y propósito, debemos estar unidos con Cristo, así como Cristo, unido a su Padre Celestial, lleva adelante el plan de la salvación. El yugo también era un instrumento cuyo propósito hacía posible el esfuerzo mancomunado y aliviaba la carga. ¿Cuál es la diferencia entre estar cargados en Mateo 11:28 y llevar el yugo de Cristo en Mateo 11:29? Mateo 11:28 es una referencia al yugo de esclavitud del pecado y de Satanás, cuyo libertador es Cristo mismo. El yugo de Cristo, por su parte, es un yugo de sumisión y obediencia. Alza tus ojos, página 134, a sus santísimos mandamientos. No podemos seguir a Cristo sin llevar su yugo, sin llevar su cruz y seguirle. Si nuestra voluntad no está de acuerdo con los requerimientos divinos, debemos renunciar a nuestras inclinaciones, abandonar nuestros deseos acariciados y seguir en las pisadas de Cristo. Cuando se someten a su yugo, cuando renuncian a la lucha que ha sido estéril para ellos y para la causa de Dios, encontrarán paz y descanso. Review and Herald del 23 de octubre de 1900. Tercera invitación: aprended de mí.
Esto reitera el concepto del discipulado, cuando aprendemos de Jesús obediencia y compromiso. El Señor dice que como resultado de aprender de Él, adquiriré las virtudes de la mansedumbre y de la humildad. En Mateo 5:5, Cristo dijo: dichosos los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dichosos los mansos, los que son dóciles y perdonadores, que cuando los insultan no responden con insultos, sino que manifiestan un espíritu enseñable y que no se tienen en alta estima, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 557. El Antiguo Testamento menciona a Moisés como el hombre más manso sobre la faz de la tierra, en Números capítulo 12, verso 3. Para muchos, Moisés es considerado un tipo de Cristo. En los eventos en torno de su vida desde su nacimiento, bajo una milagrosa preservación, y en los sucesos de su liderazgo e intercesión. Sin embargo, Jesucristo se destaca como el fiel ejemplo de la mansedumbre y la humildad en medio de constantes enfrentamientos con la crítica, los insultos, las trampas sutiles y la provocación de sus enemigos. La mansedumbre y humildad de Cristo no eran sinónimos de cobardía ni de falta de convicción ante el deber, sino que eran la manifestación de sabiduría, porque al evitar la confrontación, el Señor no permitía que su ministerio fuese estorbado hasta que llegase la hora de su pasión. Hebreos capítulo 3, verso 1 al 6 destaca la superioridad de Cristo sobre Moisés. Moisés ciertamente pudo soportar la insubordinación, pasar por alto las ofensas e interceder por el pueblo, y en alguna medida estar dispuesto a correr su misma suerte en caso Dios los hubiera destruido. Éxodo 32, versículo 32. Pero en su calidad de pecador no podía ofrecerles más. No podía libertarlos ni del pecado ni de la muerte. Tanto Moisés como su pueblo, Israel, necesitaban un Salvador, Cristo Jesús. La intercesión de Moisés tuvo su lugar, pero la expiación de Cristo es esencial para la salvación. Hebreos 9, verso 22. Solo Cristo es el divino portador del pecado del mundo. 1 Pedro 2:24. Solo Él pudo sufrir el castigo que merecía nuestra paz con Dios. Isaías 53, verso 3 al 5. Solo su sacrificio vicario y resurrección garantizan salvación. Solo Cristo puede dar reposo, quitando la carga del pecado y de la culpa. Las palabras de Cristo en Mateo 11, 28, 29 fueron tomadas de Jeremías 6, 16, donde se habla del reposo que disfrutan los que practican la vida siguiendo las sendas antiguas. Y efectivamente Cristo fue quien trajo la mejor explicación de ese camino recto y antiguo, es decir, el sendero de obediencia a sus santos mandamientos. El Salmo 119, verso 1 dice: dichosos los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Esto quedó inmortalizado en el Sermón de la Montaña, el discurso maestro de Cristo. Resumiendo todo lo que hemos avanzado en el estudio, definimos que el primer descanso que ofrece Cristo en Mateo 11, 28 es el descanso de la justificación por la fe en Él, al ser quitado de nosotros el pecado y la culpa.
Pero el segundo descanso ofrecido en Mateo 11:29 es el de la santificación, cuando Él nos invita a llevar el yugo de sumisión y obediencia a su santa ley. Una frase final: porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Ya hemos estudiado que el yugo es un símbolo de sumisión ante un soberano, y Cristo lo ilustró en obediencia a la ley. Sin embargo, el apóstol Pablo da una aplicación diferente al término de yugo en Gálatas capítulo 5, verso 1. Y dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no entréis de nuevo al yugo de esclavitud. ¿Cuál es la diferencia entre el yugo de Cristo y el yugo de esclavitud que menciona Pablo? El texto mismo contrapone la libertad en Cristo con el yugo de la esclavitud, y cuando dice: y no volváis otra vez a estar sujetos al yugo de esclavitud, está indicando un retroceso hacia una condición anterior al haber recibido la liberación en Cristo, es decir, una referencia a la esclavitud del pecado y del diablo. Pablo estaba advirtiendo en Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9, el peligro de aceptar un falso evangelio. Los gálatas estaban siendo invadidos por los judaizantes, y muchos habían abandonado el fundamento sólido de la verdad. La salvación es un regalo de la gracia divina, Tito capítulo 2, verso 11, que he recibido por medio de la fe en Cristo, Efesios 2:8, y que no es por obras ni esfuerzos propios, para que nadie se gloríe, Efesios 2:9 e Isaías 64, verso 6. Los judaizantes y sus seguidores, al buscar justificación y salvación por medios diferentes a los establecidos por Dios, estaban apostatando de la fe. Romanos 14:23 dice: todo lo que no depende de la fe incurre en pecado. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es contado pecado. Santiago capítulo 4, verso 17. El adoptar la circuncisión como medio de salvación les hacía introducirse en un sistema de esclavitud y de servidumbre, sujetos a la maldición al descuidar el obedecer tan solo una de sus ordenanzas. Podemos verlo en Gálatas capítulo 3, verso 10. Para Pablo era desligarse de Cristo, caer de la gracia. Gálatas 5, del 1 al 4. Depender de las obras de la ley no admite opción, o todo o nada. Es imposible serle fieles al judaísmo y al cristianismo al mismo tiempo. En Mateo 6:24 Cristo dijo: nadie puede servir a dos señores. El que asigna a las obras un papel meritorio y pretende tener en sí mismo fe en Cristo para alcanzar la justificación, viola su parte en el convenio y exime a Cristo de toda obligación en su favor. Esto es una negación de la verdadera fe. Esto es indicar que no necesitan a Cristo. En contraposición a esta herejía, el Señor mismo dice en Hechos capítulo 4, versículo 12, que fuera de Cristo no hay salvación. Por lo tanto, estos dos métodos son excluyentes mutuamente. Aceptar el uno implica rechazar el otro. El Señor dice que su yugo es fácil y ligera su carga, y sin embargo ese yugo
no resultará en una vida de ociosa licencia, ni complacencia egoísta. La vida de Cristo fue de sacrificio propio en negación a cada paso. El verdadero seguidor de Cristo irá en pos de sus pisadas con amor y ternura permanentes, siendo semejantes a Él. Y a medida que avancen en esta vida, se inspirará más y más con el espíritu y la vida de Cristo. Señales de los tiempos del 16 de abril de 1912. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Las demandas de Jesús son justas y son soportables. En el Antiguo Testamento, específicamente en el Pentateuco, se nos ilustra también otra comparación acerca de la carga. En la experiencia de Moisés, en su calidad de líder máximo de Israel desde la salida de Egipto. El párrafo bíblico describe la visita del suegro Jetro a Moisés y su consejo como un consejo muy oportuno y determinante. Jetro pudo observar a Moisés durante todo el día, absorbido en las distintas responsabilidades de la administración de Israel, y le recomendó un principio valioso de la administración: la delegación de autoridad y responsabilidad en personas idóneas de liderazgo que compartieran su carga. Ellos se encargarían de los asuntos menores y Moisés de los más complejos. Éxodo 18 del verso 13 al 22. Cuando Jesús nos dice que su carga es ligera, nos recuerda que podemos confiar en Él, el mayor portador de la carga, el divino portador del pecado del mundo. Primera de Pedro 2:24. El que llevó nuestras enfermedades y dolores. Isaías 53 verso 5. Y que inspiró al himnólogo al decir: si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, también tus cargas, mi hermano, Él las llevará. En el Nuevo Testamento se ofrecen imágenes retóricas que ilustran la importancia de distribuir la carga de las responsabilidades de la Iglesia en líderes confiables y organizar las múltiples actividades en distintos ministerios bajo la responsabilidad de líderes de departamento, y esto tomando muy en cuenta la naturaleza y estructura de nuestro propio organismo. Esta imagen la describe Pablo en 1 de Corintios capítulo 12, del 12 al 26. Y la moraleja es que no podemos menospreciar el más humilde servicio. Todos son complementarios. Y es un privilegio servir en la viña del Señor. Pablo también nos ofrece otra aplicación de llevar las cargas. En Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. El contexto inmediato, el versículo número 1 de Gálatas capítulo 6, declara que si un hermano cae en la tentación, podemos restaurarle con espíritu de mansedumbre. Aquí se hace un recordatorio a Mateo 11:29 y pone a Jesús como ejemplo de mansedumbre. Llevar la carga significa restaurar al que yerra, al extraviado del camino, encauzarlo de nuevo en Él. Indica hacer esfuerzos para volverlos a la comunión con Dios y a depender de Dios y de su gracia. Pero también abarca el deber cristiano de ayudarnos mutuamente en medio de nuestras dificultades. Y acerca de esto, Santiago 1:27 dice: la religión limpia, pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo.
Jesús dice, mi carga es ligera. El apóstol Juan nos recuerda que sus mandamientos no son penosos, no son gravosos, no son pesados ni insoportables. Primera de Juan capítulo 5, verso 3. El que ama verdaderamente a Cristo se deleitará en hacer su voluntad. Salmo 40, verso 8. Los que aceptan el yugo de sumisión a Cristo hallarán descanso en el alma como Él lo prometió, porque echarán sobre Él la pesada carga del legalismo. No puede haber crecimiento o fructificación en la vida que se centralice en el yo. Si habéis aceptado a Cristo como vuestro Salvador personal, habéis de olvidar vuestro yo y ayudar a otros. Hablad del amor de Cristo, de su bondad. Cumplid todo el deber que se presente. Llevad la carga de las almas sobre vuestro corazón y por todos los medios que estén a vuestro alcance, tratad de salvar a los perdidos. A medida que recibáis el Espíritu de Cristo, el Espíritu de amor desinteresado y de trabajo por otros, iréis creciendo y dando frutos. Las gracias del Espíritu madurarán en vuestro carácter. Se aumentará vuestra fe, vuestra convicción se profundizará, vuestro amor se perfeccionará. Reflejaréis más y más la semejanza de Cristo en todo lo que es puro, noble y bello. Palabras de vida del Gran Maestro, página 47. Nuestra fortaleza y bendición espirituales estarán en proporción con el trabajo hecho con amor y con las buenas obras realizadas. El cumplimiento de los mandamientos de Dios requiere de nosotros buenas obras, abnegación y sacrificio y dedicación al bien de los demás. Pero esto no significa que solamente nuestras buenas obras nos salvarán, sino que ciertamente no podríamos salvarnos sin buenas obras. Después de hacer todo lo que somos capaces de hacer, debemos decir, únicamente hemos cumplido nuestro deber y en el mejor de los casos, somos siervos inútiles, indignos del favor más pequeño de Dios. Cristo debe de ser nuestra justicia y la corona de nuestro gozo. La simpatía y el tierno interés por otros proporcionarán a nuestra alma bendiciones que no hemos experimentado y nos pondrán en estrecha relación con nuestro Redentor. A fin de conocerle, página 333. Que el Señor nos ayude a entender estas importantes lecciones y que Dios les bendiga y un feliz sábado para todos.